Bienvenidos a este video de Mathematrux. En esta ocasión veremos matemáticas financieras. Para poder entender los temas de interés simple, interés compuesto, anualidades, amortización, que los pueden consultar en este mismo canal, vamos a ver los conceptos básicos del tema. El porcentaje es la centésima parte de un total. Y para trabajar matemáticamente el porcentaje debemos convertirlo a número decimal, dividiendo el porcentaje entre 100. Para poder encontrar algún porcentaje desconocido podemos utilizar la regla de 3 para proporción directa y tener en cuenta que si aumentamos un cierto porcentaje a una cantidad obtenemos un valor determinado. Pero si deseamos regresar el nuevo valor al valor original no podemos descontar el mismo porcentaje, ya que el total al que sacamos el porcentaje ya cambió. Eso también aplica si primero descontamos a una cantidad de un porcentaje y la queremos regresar al valor original. Para poder aumentar o disminuir un porcentaje y regresar la cantidad obtenida al valor original, conociendo el porcentaje aplicado, convertimos el porcentaje en índice de variación. Y a continuación veremos cómo se calcula el índice de variación. Una mueblería adquiere una sala en 2.800 pesos y acostumbra aumentarle un 40% para poder pagar los gastos fijos y obtener una utilidad. Para calcular el precio de venta hacemos el siguiente cálculo. A los 2.800, que fue lo que nos costó, le vamos a cargar el 40% de esos 2.800. Como tenemos 2.800 en los dos términos, los factorizamos y nos da esta ecuación, hacemos esta suma y obtenemos que este es nuestro índice de variación. Multiplicamos los 2.800 por el índice de variación y nos da el precio de venta del artículo, que es de 3.920. El precio de venta de la sala es de 3.920 y el valor índice es de 1.40, que es el porcentaje en decimal sumado a la unidad. Ahora bien, si sabemos que a cada artículo se le agrega un 40% y no recordamos el precio de compra, despejamos el precio de compra de la ecuación 1 y obtenemos. O sea que no me acuerdo de este valor no me acuerdo cuánto me costó, pero sé que le cargué el 40% y ese es mi precio de venta. Entonces, este valor que está multiplicando lo paso dividiendo y obtenemos el precio de compra. Esto es lo que se acostumbra a hacer cuando nos piden desglosar el IVA. Si, por ejemplo, vamos a un restaurante, pagamos cierta cantidad por una comida, pero ya trae el IVA incluido y nosotros necesitamos desglosar, simplemente al total lo dividen entre 1.16, suponiendo que se cargó el 16% de IVA, y nos da lo que se pagó por la comida antes del impuesto. Suponiendo que el almacén del ejemplo anterior desea ofrecer un 15% de descuento sobre el precio de venta por aniversario, la sala se ofrecería a los 3.920, que es el precio de venta, le restamos el 15% de esa misma cantidad, como aparece en los dos términos, lo factorizamos, hacemos esta diferencia, y ahora este va a ser nuestro número índice, o índice de variación. Multiplicamos los 3.920 por el índice de variación y nos da 3.332 pesos, que es el precio en oferta. El precio de venta por aniversario de la sala es de 3.332 y el índice de variación es de 0.85, el porcentaje en decimal restado de la unidad. Si después de la venta de aniversario queremos regresar la sala a su valor de venta original y solo recordamos que se descontó el 15%, de la ecuación 2 despejamos el precio de venta original y obtenemos. O sea que ya no me acuerdo cuál era el precio original, pero sé que le cargué el 15% al valor de oferta, lo divido entre el número índice o el índice de variación y nos da el precio de venta original que teníamos. Progresiones. Una progresión es una sucesión de números que siguen una ley de formación constante. Las progresiones que veremos son progresión aritmética. Es una sucesión ordenada de números en los que cada elemento se forma al sumar, positivo o negativo, un valor constante al número inmediato anterior. Es decir, la diferencia aritmética entre un número y el inmediato anterior es constante. Aquí tengo una progresión aritmética. ¿Cuál es el número que se fue sumando cada uno de ellos?
A 21 le resto 17 y me quedan 4, a 17 le resto 13 me quedan 4, a 13 le resto 9 me quedan 4, a 9 le resto 5 y me quedan 4. La diferencia es de 4. O sea que a cada número le sumo 4 y me da el siguiente. 9 más 4, 13, 13 más 4, 17, etc. Aquí es decreciente. Encontramos la diferencia. 13 menos 16 es menos 3, 16 menos 19 menos 3, 19 menos 22 menos 3, 22 menos 25 menos 3. Aquí tenemos que la diferencia es de menos 3. A 25 le sumo menos 3 me da 22, le sumo menos 3 me da 19, etc. Aquí tenemos la fórmula para encontrar cualquier valor desconocido conociendo el primero, el número del valor que queremos encontrar y la diferencia entre los dos números consecutivos. Si yo quiero conocer el término número 25 de una sucesión aritmética, una progresión aritmética, aquí tengo 25. La serie es la suma de todos los elementos de una progresión aritmética y con esta fórmula encontramos la suma de todos los elementos de una progresión aritmética. A1 es el primer término, AN es el último término, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la diferencia entre los dos números consecutivos. Progresión geométrica es una sucesión ordenada de números en los que cada elemento se forma al multiplicar un valor constante al número inmediato anterior, es decir, la razón de un número con respecto al inmediato anterior es constante. Si la constante es mayor a la unidad, es una progresión geométrica creciente, y si la constante es menor a la unidad, se trata de una progresión geométrica decreciente. Aquí tenemos unos ejemplos. Para encontrar la fórmula o la regla que sigue, 64, si hago diferencias vemos que no es constante, pero si divido 64 entre 32 me da 2, 32 entre 16 me da 2, 16 entre 8 me da 2, 8 entre 4 me da 2, 4 entre 2 me da 2. Entonces la razón entre un número y su inmediato anterior es de 2. Si yo multiplico 2 por 2 me da 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, etc. Aquí tenemos una progresión decreciente. Un noveno entre un tercio me da un tercio entre 1 me da un tercio, 1 entre 3 un tercio, 3 entre 9 un tercio, 9 entre 27 un tercio, 27 entre 81 un tercio. O multiplico 81 por un tercio y me da 27, 27 por un tercio me da 9, etc. Y aquí tenemos las fórmulas, que aquí es para encontrar un término enésimo, por ejemplo el término 50avo de una progresión geométrica. Aquí tengo la razón, que es la razón entre los dos números consecutivos, el primer término, el número de términos que en este caso sería 50 menos 1. Y aquí tenemos la serie, que es la suma de todos estos términos que tendría en una progresión geométrica. Si se trata de una progresión geométrica decreciente infinita, con esta fórmula la encontramos. Aquí es importante que ustedes analicen cómo se comporta y verán que con esta fórmula es suficiente para encontrar la serie. Logaritmos. Un logaritmo es el exponente al que hay que elevar un número llamado base para obtener un número determinado. Anteriormente, que no había las computadoras científicas como ahora, o eran demasiado caras, se acostumbraba que para hacer operaciones muy complejas de números, ya sean muy grandes o muy pequeños, se utilizaban las tablas de logaritmos. Era una herramienta para facilitarnos las operaciones matemáticas. Ya con el uso de las calculadoras científicas en la actualidad, dado que se han abaratado mucho, ya no es necesario para hacer ese tipo de operaciones recurrir a las tablas de logaritmos. Aunque hay que aclarar que en matemáticas hay unas funciones que se llaman funciones logarítmicas, que son las inversas de las exponenciales y tienen mucha aplicación en cálculos matemáticos. Aquí vamos a ver unas propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del numerador. El logaritmo de una base elevada a una potencia lo podemos cambiar por
el exponente por el logaritmo de la base. Esta prácticamente es la fórmula que más se utiliza en matemáticas financieras, ya que en interés simple o interés compuesto, el tiempo en el que se va a realizar una operación aparece como exponente de una base. Entonces muchas veces para poder encontrar ese valor del tiempo que puede ser un dato desconocido, podemos aplicar esta propiedad de los logaritmos y el exponente ya queda como un producto. Es la forma más fácil de despejar un exponente. Aquí tenemos el logaritmo de una raíz. La raíz, recuerden que es un exponente fraccionario. Raíz enésima de a es igual a elevado a la 1 sobre n, y aplicamos la misma propiedad de arriba, el exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo base a de a es igual a 1, logaritmo base b de a es igual al logaritmo de a sobre el logaritmo de b, que es la base. Aquí, en este caso, los dos logaritmos son logaritmos base 10. Esto se utiliza generalmente para hacer un cambio de base de logaritmos. Y el logaritmo natural de e es igual a 1. Ejemplos. Encontrar el logaritmo base 5 para obtener 125. Tenemos que 5 a la x me da 125. Vamos a despejar x. Aplicamos logaritmo a ambos miembros y despejamos la x pasándola como un producto. X logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 125. El logaritmo de 5 está multiplicando a la x, la pasamos dividiendo y nos da que x vale 3. 5 al cubo nos da 125. Valor del dinero. Valor nominal es la cantidad asignada a la moneda, billete o algún documento financiero. El valor nominal es el que aparece en cada una de las monedas y cada uno de los billetes. Valor real es el valor nominal menos el valor de la inflación. Vamos a suponer que yo gano 10,000 pesos mensuales. Al final del año sigo ganando 10,000 pesos mensuales, pero el valor real del dinero ya disminuyó, porque en un año a lo mejor aumentaron los transportes, a lo mejor aumentó el gas, aumentó la luz. Entonces lo que yo puedo comprar con esos 10,000 pesos al final del año es menos. Poder adquisitivo aquí tiene mucho que ver con el valor real. Es lo que se puede comprar con cierta cantidad de dinero y está sujeto a la oferta y a la demanda. Para que se entienda mejor el poder adquisitivo, vamos a suponer que yo asigno 5,000 pesos mensuales para renta. Si yo vivo en una ciudad grande, muy competitiva, a lo mejor con esos 5,000 pesos, lo más que me alcanza es para rentar un departamento pequeño a las orillas de la ciudad. Pero si vivo en una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, con pocas oportunidades laborales, a lo mejor con esos 5,000 pesos puedo rentar una casa grande en una zona céntrica. Depreciación del dinero es la pérdida del poder adquisitivo del dinero debido a la inflación. Aquí hay que tomar en cuenta que si nosotros decidimos guardar el dinero, digamos, abajo del colchón, estamos perdiendo su poder adquisitivo. Si yo en el momento presente con 2,000 pesos surto una despensa para una semana de los artículos básicos, probablemente en 5 años con esos 2,000 pesos surtiría lo que en el momento presente surtiría a lo mejor con 1,300, porque el dinero perdió su poder adquisitivo. Por eso es que generalmente cuando uno le sobra dinero y no piensa gastarlo en un plazo corto, lo conveniente es meter el dinero a una inversión, por lo menos en un banco. Lo ideal es que el banco nos diera de interés la cantidad suficiente para que no tuviéramos depreciación del dinero, o sea que nuestro poder adquisitivo no mermara. Pero generalmente eso no es así. Entonces lo que se busca es que lo que nos dé el banco nos permita que la pérdida del poder adquisitivo sea lo mínima posible. Con esos conceptos de matemáticas financieras podemos ya entender los demás temas que ya se había mencionado, que son interés simple, interés compuesto, anualidades,
amortización, que los pueden encontrar en este mismo canal. Espero les haya sido de provecho este video y poder contar con su preferencia en videos posteriores.